La historia que nos marca el día de hoy es la historia de un niño que fue de nadie, que hoy solo lo lloran sus vecinos y que lo que intentaron hacer por él no fue suficiente. El lunes yo le compré dos chicharrines. Fue el último día que yo lo vi. Él pasaba de calle en calle. Él si no vendía la cantidad que le imponían estas mujeres para vender, le pegaban o no lo dejaban llegar. Si el niño comía y desayunaba era porque los vecinos le invitaban a su casa. Historia desgarradora que tenemos que contar, tenemos que presentar porque es parte del México real. Así es. No tenemos de otra. Pues sí. Buenos días, Pam. Buenos días, Poncho. Arrancamos con la información. La nota del día. Seguimos con el tema de las inundaciones en Querétaro. Estas inundaciones provocadas por el desbordamiento del río San Juan generaron un enorme socavón en un fraccionamiento habitacional. Las familias afectadas fueron desalojadas y recientemente acudieron a evaluar los daños. Comenzaron a regresar las primeras familias que fueron evacuadas el fin de semana en Bosques de San Juan, en el municipio de San Juan del Río Querétaro, debido a un socavón de 12 metros que se abrió en uno de los circuitos. A pesar de que solo fueron 6 viviendas evacuadas, la afectación llegó al menos a 50. En el día viernes fue cuando empezó a llover, pasó la gente de aquí de vigilancia del fraccionamiento indicándonos que teníamos que desalojar. Yo regresé únicamente por la cuestión de la limpieza, por todo lo que porque se pega mucho el lodo, ventilar las casas porque se encierra el olor del drenaje, etcétera. Expertos acudieron a evaluar los daños y recomiendan a los habitantes del perímetro del socavón evacuar definitivamente la zona, pues ya se generaron daños estructurales en 2 inmuebles. Ponen en riesgo la vida humana principalmente. La recomendación de ustedes sería entonces desocupar los inmuebles. La incertidumbre entre los habitantes aumenta. Estamos planeando a ver qué vamos a hacer, ¿verdad? Todavía no tenemos claro. Ahorita lo que hay que hacer es hacer la limpieza y ya decidiremos después qué vamos a hacer. De acuerdo con el alcalde municipal, Roberto Cabrera, existen por lo menos 16 puntos en la demarcación en los que se ha notado un importante reblandecimiento de la tierra por las lluvias. De Pisa y Corre, con información de Ricardo Sánchez. Ahora, yo no soy experto en el tema, Pamela, pero ¿no estamos desaprovechando un poco tanta lluvia? ¿A qué voy? A que, pues, también pasamos muchas sequías. Y, por ejemplo, en Querétaro hay temporadas de sequías espantosas, ¿no? Hay inundaciones que son inevitables, yo lo entiendo, porque pasan en todo el mundo, ¿eh? En el primer mundo hay de repente unos desastres espantosos. Pero luego está lloviendo mucho y creo que no estamos aprovechando la lluvia como podríamos, ¿eh? Sabemos en muchas partes, es que de repente no hay agua. Y de repente pues sobra, yo entiendo. En la Ciudad de México es la eterna discusión, ¿no? Sí. Y además, ojo, la temporada de lluvias, ya lo notaron ustedes, ya cambió. Estas eran nuestras lluvias de agosto, septiembre, la temporada se está moviendo un poco. El manejo de agua creo que nunca ha sido nuestro fuerte. No. Hay cosas que no se pueden corregir de ninguna manera, pero debe de haber pocas presas en México. Yo creo que es un tema que hay que tener bien presente. Y también en Querétaro, pero en Tequisquiapan, comenzó a bajar el nivel del agua de la presa Centenario. La imagen es desoladora. Cientos de kilos de basura quedaron entre los árboles. Además, decenas de negocios resultaron con afectaciones por la tercera inundación en menos de un mes. La autoridad municipal solicitó el cierre de algunas vialidades y puentes peatonales. Tequisquiapan es un pueblo mágico, bastante concurrido sobre todo por la parte del centro de la República Mexicana, y nos ha afectado muchísimo. La gente piensa que estamos bajo el agua, sufrimos unas pequeñas inundaciones, pero las ventas han sido bastante afectadas, no hay ni el 10% de ocupación en los hoteles. Apenas estamos recuperando el asunto de la pandemia, apenas y más o menos, ¿no? Todos los negocios, y llega esto, qué tragedia, cara. Y en Cuernavaca, Morelos, la barda de un fraccionamiento habitacional colapsó sobre 3 vehículos estacionados en la calle Miguel Salinas. No se reportaron afortunadamente personas lesionadas. Elementos de Protección Civil realizaron un cierre preventivo de la vialidad para llevar a cabo las labores de remoción de escombro. Solo daños materiales, afortunadamente. Sí, porque le digo a mi hijo que luego yo me quedo aquí a escuchar música.
y acaba de llegar. ¿Cuánto tiempo tenía Como usted unos 20 minutos, más o que menos. había llegado? Sí. ¿Cómo se enteró de esta...? Me fue a visitar una chica vecina, me dijo, oiga, su camioneta se le cayó la mano. Yo pensé que no, porque dije, pues la dejé en una casa, pero no. Y en contraste, la capacidad del sistema Cutzamala sigue a la baja pese a las lluvias de septiembre. A pesar de que México tiene un superávit de 5.8% en lluvias acumuladas entre el 1 de enero y el 3 de octubre de 2021, el pasado mes de septiembre fue malito, ya que las precipitaciones pluviales estuvieron 4 puntos porcentuales por debajo del promedio histórico, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional. A pesar de que hemos tenido lluvias importantes, estuvimos ese 4.0% por debajo del promedio. Y este mes de septiembre ocupó el lugar 49 de los 81 septiembres registrados desde 1941. Lo anterior se reflejó en el monitor de sequía de México del 30 de septiembre, que retrocedió al reportar una afectación en el 28.04% del territorio nacional, en contraste con el 17.02% del 15 de septiembre. Esta última semana empezaron a aparecer algunas regiones hacia lo que es el sur y el sureste, ya en color amarillo, lo cual denota ya una ligera sequía en estas regiones aisladas de estos estados, sobre todo en el sureste, como el sur de Veracruz, Tabasco, algunas regiones de Chiapas, en la península de Yucatán y también del sur de Guerrero y de Tamaulipas. De esta forma, la superficie del país libre de impactos por la falta de lluvias y escurrimientos quedó en 71.96% en lugar del 82.98% del informe anterior. De acuerdo al monitor de sequía de México, actualmente 20.02% de la superficie se encuentra anormalmente seca, 4.9% con sequía moderada, 2.92% con sequía severa, 0.11% con sequía extrema y 0% con sequía excepcional. Para De Pisa y Corre, Ernesto Méndez. Los contrastes, ¿no? Un poquito de lo que estábamos platicando. Y bueno, vámonos con de dos sopas. A ver, sigue el asunto del COVID fuerte. Ayer más de 500 muertos en México se reportaron. Y siguen estas voces de personas famosas, muy respetables, pero famosas a final de cuentas, que sin ningún argumento científico dicen públicamente que no hay que vacunarse. Lo siguen diciendo. Seguramente ustedes saben de alguno, ¿verdad? Algún famoso por ahí. Ya, pero se me olvidó el nombre. Es lo de menos que sea actor, sea cantante, son profesiones brutalmente respetables, ¿no? Pero que lo digan públicamente sin saber del tema puede ser arriesgado. Ahora, nosotros como medios de comunicación, ustedes como usuarios de redes sociales, estamos haciendo mal en darle eco a estas declaraciones irresponsables, ignorantes. Para mí, muchos lo que buscan nada más es llamar la atención. ¿Que hablen de ellos? Sí, por supuesto, ponerse en el radar, ¿no? de la opinión pública. Estamos haciendo mal nosotros en difundir a estas personas que son famosas nada más, que son famosas, que no son científicas y que dicen que no hay que vacunarse, porque se dan cada semana, se dan más y más personas y vamos y los entrevistamos y dicen en nuestras cámaras y micrófonos que no hay que vacunarse. Es derecho de expresión esto, ¿está bien? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tú qué piensas, Pam? Yo digo que no, que ya así dicen las barbaridades, ni para qué le damos el retweet. Es una gran pregunta. O para qué le damos voz en los medios de comunicación. Es una gran pregunta. ¿Te refieres a Eduardo Verástegui? Ahora sí me acordé del nombre. Es el más reciente. No, te puede decir Miguel Bosé en su momento. Ay, Miguel Bosé, que hasta marchas convocó, por cierto, y él ni siquiera fue a la marcha. Pati Navidad, María Conchita Alonso, ahora hay una chica que se llama Ivonne Montero, que insisto, y no es un tema de que, como son cantantes, no saben de esto. No, pero es que no son científicos. Y dicen esto con una suavidad solo porque son famosos. Yo creo que eso hay que... A ver, también depende en el contexto en el que lo hables, ¿no? Bueno, por supuesto. O sea, es decir, no es lo mismo. Vean este señor qué ridículo está haciendo con lo que sin ninguna evidencia científica está hablando, porque además cae en absolutamente todas las teorías de conspiración. A decir, este señor dijo esto y se acabó, vamos con la siguiente información. No, pero bueno, pero en el momento en el que tú lo presentas, ¿no? Estás difundiendo este mensaje que es completamente ignorante y dañino. Era la pregunta que fue un gran tema en Estados Unidos cuando Trump era presidente. Y cuando prácticamente deciden en los noticieros decir, vamos a interrumpir la transmisión de lo que el presidente está diciendo, porque lo que está diciendo
no es cierto. Y es el presidente. Y es el presidente. Bueno, ¿tú con qué sopa te quedas? ¿Sí o no? Depende, siempre me quedo con la opción que no está. Trabajadores de Limpia que integran el sindicato 3 de marzo, esto en Oaxaca, suspendieron este jueves sus movilizaciones finalmente. Tras una reunión con el presidente municipal, Oswaldo García, los representantes sindicales acordaron presentar a las 14 áreas de trabajadores de las propuestas de las autoridades que les hicieron y con el fin de discutirlas y decidir si aceptan o no. Hasta ahora el servicio de recolección de basura no se ha reiniciado. Ya está el compromiso de que se reactive ya el servicio de limpieza y se evite los bloqueos que venían ocurriendo. Nadie está diciendo ya se acabó esto, por eso se llevó a un consenso. No estamos de acuerdo, vamos a seguir accionando. Nadie se está parando, pero necesitamos platicar, necesitamos ir a un salón. Un hombre de aproximadamente 54 años falleció. De acuerdo con las autoridades, la estructura metálica y de concreto colapsó, provocando daños también a un vehículo que se encontraba estacionado al exterior del local. Se oyó un estruendo en este tramo y pues nada más salimos corriendo y ya cuando vimos pues había caído el frente de Sanimex, que es una tienda de mosaicos, y ya pues toda la estructura de hecho de esa bodega está muy mal. Siempre nada más la reparan, la parchan. Y al menos un centenar de taxistas se enfrentaron a golpes y pedradas en los alrededores de la colonia Real de Palmas, eso en Nuevo León. Según reportes locales, la riña dejó un hombre herido, quien al parecer fue arrollado por un vehículo. Hasta el lugar llegaron policías municipales y elementos de fuerza civil, sin que se reportaran personas detenidas. Imagen Televisión platicó con el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, y esto es parte de lo que nos dijo. Seguro de la fortaleza de una institución consolidada y depurada, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, asegura que no existe ninguna célula delictiva que pueda enfrentar la fuerza del Estado. Para este hombre que inició su carrera en la extinta Policía Federal Preventiva, el compromiso con los elementos que integran la institución que encabeza es indeclinable, pero también advierte que en caso de que cometan algún ilícito, serán sancionados. Aquí hacemos una depuración real. ¿Cómo? De la mano y en absoluta coordinación con la Fiscalía General de Justicia. Si un compañero o compañera comete un delito, no queda en asuntos internos, solo en una sanción interna, donde sea suspendido y la persona que cometió un delito pues tiene una impunidad absoluta. Aquí integramos las carpetas de investigación en coordinación obviamente con la Fiscalía General de Justicia hasta lograr la orden de aprehensión. García Harfuch señala que desde hace 2 años que fue invitado por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum a integrarse a su gabinete, el trabajo ha sido arduo, pero la satisfacción es haber logrado la disminución de varios delitos de alto impacto hasta en un 45%. Sin embargo, se dice no estar satisfecho. Es un trabajo que necesitamos continuar de manera muy constante para que esta percepción pueda verse, esta percepción de seguridad pueda verse reflejada en la ciudadanía. De nada sirve que tenga un policía que vaya a tocarle a su cuadrante, a su casa, a su negocio para decirle, oiga, aquí estoy, pero que cuando el ciudadano necesita algo, pues no le resuelva. Nosotros, el primer objetivo de esta policía, de este equipo, ha sido que esta policía sea una policía de resultados. Para el responsable de la seguridad en la capital del país, una de las claves para lograr la reducción de los delitos han sido las facultades de investigación que fueron concedidas a la Secretaría en marzo del 2020. Antes, si había un robo a casa-habitación o un homicidio doloso en la calle y el policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana no detenía al delincuente en flagrancia o en las próximas horas, digamos, pues ya no era trabajo de la Secretaría. Y el ciudadano pues encontraba una frustración brutal. Hoy no es así. Nosotros damos seguimiento desde el inicio, desde que ocurre un delito, hasta la detención de estos sujetos. Entrevistado por Grupo Imagen, García Harfuch se dice convencido de que la inseguridad se tiene que enfrentar desde varios frentes, incluido el ámbito social. Hay veces que la policía es insuficiente para combatir la incidencia criminal en ciertas zonas. Hay que mejorar el entorno, hay que tener programas, por ejemplo, los pilares que pusieron, donde
pues tenemos jóvenes que antes, donde no tenían nada que hacer, hoy están en los pilares o en actividades deportivas, y eso de manera indirecta ha sido de gran ayuda para la policía. Omar García explica que esta estrategia, coordinada con varias dependencias del gobierno de la capital, se redobló en los 126 cuadrantes de la capital identificados como de alta incidencia delictiva y continuará el trabajo con todos los alcaldes. La jefa de gobierno, ahora que instruyó el reforzamiento de 126 cuadrantes, no estamos viendo en qué alcaldía gobierna qué partido. Eso, nosotros nos miden la incidencia delictiva de toda la ciudad, parejo todas las alcaldías. Sabedor del riesgo que implica estar al mando de la policía capitalina, recuerda conmovido el atentado que sufrió en junio del 2020. La pérdida de mis compañeros es lo más difícil. Los dos les tenía un aprecio muy grande, entonces son cosas muy duras, pero también hay que ver la realidad de en dónde estábamos trabajando, en dónde continuamos trabajando y los riesgos que pueden pasar. Finalmente, Omar García Harfuch se deslindó de las versiones que lo han querido involucrar en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y aseguró que en el momento de los hechos, él se encontraba con todo un equipo de trabajo de más de 300 personas en el estado de Michoacán. Paulina Cervantes, que tiene más información. Julieta Güeña Praga y José de Jesús Franco López, ex coordinadores del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, se presentaron ante la Fiscalía General de la República por el caso CONACYT. Ambos reservaron su derecho a declarar hasta que reciban la carpeta de investigación. La inflación anual en México alcanzó 6% en septiembre, su mayor cifra en 5 meses. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los productos que registraron mayores aumentos fueron la cebolla, chile serrano, jitomate, aceites y grasas vegetales comestibles y el gas doméstico. Demócratas y republicanos en el Senado de Estados Unidos llegaron a un acuerdo para evitar temporalmente una crisis por la suspensión de pagos de su deuda nacional. Sin embargo, el acuerdo solo aplaza el techo de endeudamiento hasta el 3 de diciembre, pero no ofrece una solución permanente. Pues nos comentaba Nina de la inflación, sí está de la fruta, ¿eh? Más bien la fruta está carísima. ¡Qué barbaridad, hombre! Estamos ahí. Vamos a hacer un ponchotón porque ya no me alcanza. Perros. No. Les hacen mal. Manolo. Oigan, Manolo. pues más adelante vamos a poner a prueba la genética, la tecnología en nuestra sección ¿Qué pasa si? En donde combinamos 3 imágenes y vemos qué resulta de esto. Como esta que les traigo ahorita, miren, chequen nada más. ¿Qué pasa si combinamos esta imagen del pleito que se dio en Acapulco el domingo pasado? Sí. Es que estuvo, ¿no? Entre comerciantes y turistas chilangos, con una soleada de esas de aquellas, ¿no? Una soleada buena. De las de CEU a las 12. Y esta cara de sufrimiento de Luis Miguel de chiquito en la película Ya Nunca Más. ¿Qué es lo que sale de esto? ¿Qué sale de esta combinación? Pues vamos a juntarlas y tenemos como resultado el quemón que le dio un ex empleado a Luis Miguel. Y es que le metió un pleito legal por 11 millones de pesos a causa de despido injustificado. Y ahorita lo seguro Luis Miguel está que ni lo calienta el sol. Imagínate nada más. Va a tener que hacer más partes de su serie. Otra serie. Sí, otra serie ya, porque pues. Vamos a una pausa. Al regresar en Chiapas, un menor pierde la vida y además parece todo indicar que a manos de las personas quienes lo cuidan. Además, un hombre de 100 años es juzgado en Alemania por crímenes nazis. Tenemos. Continuamos de pisa y corre. El secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, y el secretario de Seguridad Pública Estatal, José Alfredo Ortega, dieron a conocer el contrato millonario que la pasada administración, encabezada por Silvano Aureoles, tenía con la empresa Fly Services, la cual rentaba 6 helicópteros y un avión al Ejecutivo Estatal. Era insostenible e injustificable la manera en la que se hacía uso de los helicópteros particularmente, incluso para asuntos personales y familiares de algunos funcionarios. Una vez que concluya con la entrega-recepción, acuérdense que tenemos 20 días para las observaciones a partir del día 4 de octubre, es decir que tenemos hasta el 24 de este mes para hacer las observaciones respectivas ante las áreas correspondientes y las propias áreas posteriormente deslindar responsabilidades al respecto.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, la jefa del Sistema de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, informó que no habrá aumento de impuestos ni creación de nuevos impuestos para evitar la carga tributaria en los contribuyentes. ¡Enhorabuena! ¿Por qué se puede hacer eso? Porque nosotros, al estar combatiendo la evasión y la elusión fiscal, no se necesita crear nuevos impuestos. Los cálculos gruesos que tenemos nosotros en el SAT de evasión y elusión fiscal superan el billón de pesos. Entonces, dado que hay un gran universo de contribuyentes que no pagan, no consideramos que sea justo que los contribuyentes cautivos tengan una carga mayor de impuestos. Pues qué chido, ¿no? No nos van a aumentar los impuestos, entonces. No. Conste, ¿no? Luego no se lleven. La senadora del PRI, Beatriz Paredes, fue hospitalizada tras sufrir un accidente automovilístico a su regreso a la Ciudad de México, procedente de Hidalgo. Así lo informó Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena. A través de su cuenta de Twitter, la legisladora informó que tuvo una fractura múltiple en el tobillo derecho y algún desajuste en la columna que ya están revisando. Me atendí inmediatamente y las cosas están por buen cauce. Qué bueno estar bien. Vamos con la editorial de Pamela Cerdeira. Oigan, ya es viernes, ya lo celebramos como es debido. ¡Qué emoción! Eso es todo. Ayer entregaron... ¿De aquí a dónde? Pues ya de una vez. Ya estamos en edad de nuestra así plan es irnos a dormir a las 10 de la noche, ¿a poco no? Unos hotcakes. Así es. Ahora sí lo logré. Ayer entregaron la medalla Belisario Domínguez a Efigenia Martínez. Así con el acento en la A. Hasta la misma escultura de Belisario Domínguez estaba así señalando el error. ¡Ah, caray! Así, estos. Martínez. Vean la cara de disgusto de la escultura, así de estos. Es más, hasta Efigenia se estaba riendo del error a la foto. Bueno. Ahora, ¿creen que fue error? No fue error. ¿Ah, no? No, fue cálculo político, porque miren, el error ortográfico le robó la atención a la que era la nota principal. La nota principal era que el presidente no fue a la entrega del reconocimiento. En otros temas, ya hablábamos del SAT, ¿no? También ya aclararon que eso de pedirle a los jóvenes de 18 años que saquen su RFC, que no se preocupen, que no tiene nada que ver con que quieran tenerlos vigilados. Sí, ajá. Ni como clientes cautivos del SAT. Sí, ajá. Que lo que reciban de domingo o becas no va a ser algo por lo que tengan que pagar impuestos o presentar declaraciones. Sí, ajá. Sí. ¿Se imaginan? Nah. Mamá, dame mi domingo. Y le dices, pues no sé, ¿metiste tu factura? Y una vez recibida la factura, aguanta porque corre un periodo de 3 meses y una vez que esté tu pago te vamos a hacer un descuento para apoyar la fiesta de Navidad de todos los integrantes de la casa y así, para que se entrenen en la vida adulta. Miren, es como las buenas intenciones que tiene Google cuando sabe todo de nosotros y nos dice, no, hombre, es para facilitarte la vida cuando navegas y ofrecerte cosas que ni sabías que necesitabas. Ajá. Bueno, ya para cerrar, un dato que no se les debe de pasar esta semana. La organización México Evalúa presentó el reporte Hallazgos 2020. Es un seguimiento que ellos han estado haciendo a la implementación del sistema de justicia. Y esto debe de importarnos a todos, ¿eh? Tiene que ver con la facilidad de que tú que nos estás viendo o yo, si terminamos en prisión porque nos detienen injustamente, porque no nos permitan defendernos o porque ni siquiera nos expliquen las razones de la detención. Ahí les van algunos números. En la reparación del daño a las víctimas, ¿en cuánto creen que andemos de porcentaje? ¿Como en un 60? Ay, no. ¿No? Un 0.30%. Punto 30, o sea, ni el 1% de las víctimas lo obtienen. En el país, una cuarta parte de las detenciones son calificadas como ilegales. Un 42% de las personas que están en prisión están esperando sentencia, o sea, ya están encerrados, pero ni siquiera han sido juzgados como culpables. Pero bueno, mientras tanto hay que esperen, ¿no? Y en cuanto a la impunidad, Guerrero, que es donde está peor, 99.5% de impunidad. Hijo. O sea, díganselo a los que quemaron el Baby O, pues, se los van a agarrar. La probabilidad es mínima, ¿no? O los que estuvieron incendiando vehículos ayer, pero tranqui. No, ¿y cómo vamos a juzgar al crimen organizado si no tenemos pruebas? Exactamente. Un abracito. Pues sí, pareciera que eso es lo que obtienen más.
Otra cosa que hace este reporte es revisar la situación con perspectiva de género, es decir, si hay diferencias entre hombres y mujeres. No solamente encuentra que solo hay 4 fiscalías en el país dirigidas por mujeres. Por ejemplo, cuando un juez le pregunta al detenido, ¿tiene alguna queja por cómo fue detenido? Solo lo hace al 18.9% de los hombres y al 16.6% de las mujeres. Incluso las mujeres reciben sentencias más largas. Las personas que reciben sentencias de 21 años o más sucede en el 37% de las mujeres y el 27.1% de los hombres. Por supuesto que el informe presenta también opciones, o sea, ¿cómo vamos a mejorar este hoyo en el que estamos? Pues invirtiendo más dinero en el sistema, en todas las partes, fortaleciendo las defensorías de víctimas. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no tiene titular desde hace más de un año? O sea, tenemos más de 90,000 desaparecidos en los últimos 3 años y no hay titular en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. ¿En serio? Esos son los temas que tendrían que preocuparnos. Bueno, pues abusados, hablabas tú de la ley y todo eso, alguien que sí lo detuvieron hace poco, pero ya se escapó, fue Manolo. ¿Cómo crees? Sí, ¿no, Manolo? Aquí estoy, yo vine. Pero sí te cayó el guante la otra vez, ¿no? No, ¿qué pasó, Pocho? No, yo soy una persona, buena persona. Una persona buena, así habla como Sammy, ¿no? Qué gusto, Manolo, oiga. Sí, soy buena persona. Oiga, pues sí, vengo a poner a prueba la tecnología en la sección en donde juntamos 3 imágenes y vemos qué pasa si, como esta primera combinación que les traigo esta mañana, vamos a verla, por favor. A ver, ¿qué pasa si combinamos un manual de consejos de Hugo López-Gatell sobre el manejo de la pandemia? No, pues te da COVID. Con una oficina llena de gente y la cumbia de Gatell que tanto le gusta a Pam. La de cómo se transmite COVID. Así. ¿Cómo se transmite el COVID? Así. Pues, ¿qué creen? Aunque no me lo crean, tenemos como resultado que cerraron la oficina de Hugo López-Gatell por aumento de casos de COVID entre sus empleados. O sea, ¿quién lo iba a pensar, no? ¡Qué bonita cara! Imagen, ¿no? Sacaron esa imagen. Si él es todo un experto, profesional, es toda una autoridad en irse de vacaciones en plena pandemia, ¿no? Sí, sí, cómo no. ¿Qué podría salir mal? Es como si se incendia el cuartel de los bomberos. Exactamente. Tal cual. Exactamente, Ponchito. Qué chafa. Bueno, hay otra combinación. Estás jugando a ser Dios, mucho cuidado. Que incluye un pastel y un chat. Ah, sí, miren, a ver, ¿qué pasa si combinamos un abonero de esos que pasaban a cobrar hasta tu casa con un pastel de bodas y un chat del WhatsApp? ¿Un chat de quién? Del WhatsApp. Del WhatsApp, así decimos los chavos ahora. Pues tenemos como resultado el curioso caso de una pareja de recién casados en el Reino Unido que le andan cobrando a uno de sus invitados la rebanada de pastel extra que se comió en su boda. ¿Cómo? Y aquí tenemos la conversación del WhatsApp. No, está cañón, vean. Básicamente le dicen, oye, estábamos chismeando las cámaras de seguridad el día de la boda y nos dimos cuenta que te comiste 2 rebanadas de pastel en lugar de una. ¿En serio? Sí, hazme el favor. ¿Y se Entonces te vamos a cobrar por 102 pesitos. No, pero les estaban cobrando a todos. A este le estaban cobrando, o sea, pagó por la primera. Ah, sí, a todos les cobraron su rebanada y como se comía 2, pues 102. Pues hay que pagar doble. Fíjate que en Estados Unidos es común las bodas. Que hay una barra libre, pero te dicen, ¿no? ¿Te cuesta? Es muy común. No, o sea, te dicen, a ver, la barra libre es de tal hora a tal hora. Y ya lo demás va. Y lo demás tú lo pagas. Sí, es muy común en Estados Unidos, pero sí está muy chafa. Está muy gandalla, está muy Imagínate nada más. Tú ya estarías pobre, pues, todo el pastel que te empinas. Oye, Manolo, a ver, una de película. Ah, sí, a ver. ¿Qué pasa si combinamos la trama de la película de Cantinflas Por Mis Pistolas con la de la película ¿Y dónde está el policía? Y la trama de American Sniper? Pues no sé, pero el que más impone de todos es Cantinflas. Cantinflas, no, sí, era buenazo. Sí. Pues tenemos como resultado el famoso video del antiamericanista que andaba presumiendo en el palco de la Azteca que había metido una pistola burlando la ley y se puede echar a algunos seguidores del AME, como de película, ¿no? De los Almada, pero como de película. No, muy terrible ahí en el palco, ¿eh? Imagínate. Qué fuerte. Qué bueno que no pasó nada. Bueno, y para finalizar, ¿cómo que no quise dar en contra de mis Pumas? Para finalizar, tenemos otra combinación por ahí, ¿no? Sí, a ver. ¿Qué pasa si combinamos una inocente comida entre amigos con el programa de televisión ese de Infieles, ¿se acuerdan? Donde exponían a las parejas, que les ponían el cuerno a los demás. Y la canción de Maluma de Felices los 4. Pues tenemos. No, pero vamos a ver ahorita. Tenemos como resultado el famoso video que capta justo el momento en que un par de enamorados se hacen caricias literalmente a espaldas de sus parejas. ¿No lo han visto? No, pero. Ya se quemaron solos. No les den ideas, ¿eh?
No. ¿Por qué no? Dice el Tachito. Bueno, tú, ¿verdad? muchas gracias. Bueno, a revisar los resultados de la pregunta que le hicimos hace unos momentos en redes sociales. ¿Se debe o no dejar de difundir los mensajes antivacuna de los famosos? Ahí está, 51% dice que sí. El 20% dice que no. 80%. ¿El 80 qué dije? 51. Ah, perdón. No, sí, del 51 al 80. Es que, ¿sabes que me vieron la cara con mis lentes nuevos? Están un poquito sucios. Ofrezco, sí están medio puercones, déjenme los limpio. Ofrezco una disculpa al respetable. Ahí está. Es un desastre mis lentes, déjame los voy a limpiar. Bueno, ahí están los resultados, ustedes lo están viendo. Es que también, si vieran el monitorcito que me pone también está muy No, el monitor pequeñín. pues hasta le voy a tomar foto para que lo vean. ¿De qué tamaño? Hasta tus pensamientos se ven ahí. No, la neta, a ver, ¿podemos de volada alguna cámara que vean el monitorcillo que está ahí? No, ay, sí, porque siempre me cae candela. Así, vean los monitorcitos que hay. Miren. Ve, fíjate. Le no va a falta poner la junto. pantalla del ¿Estás en cine. esta? Mira. Pues vean esta fregaderita. ¿Cómo la voy a ver? Miren. Pero ahí está el granote al lado. Ya hasta se apagó. No A sé ver, qué Poncho, ¿y el de allá qué? Ahí está. Ah, camina. Bueno, ya, hombre, perdón. 80-20. Pero ese está transmitiendo otra cosa. 80-20. Esto es así, efecto, ¿se acuerdan de Fito Girón? Ponga música así, setentera. Bueno, ya. Luego, ¿por qué me regañan de qué? Perdón, hombre, es culpa del oculista, lo voy a quemar al La aire tendencia en este momento es... ¿Usted cree que de verdad Poncho no vio? Damos una pausa y al regresar tenemos muchos temas de qué hablar. Entre ellas, las inundaciones en Alabama, en Estados Unidos, dejaron cuando menos 4 personas sin vida. Y los robots, policías, son una realidad. Pero no aquí, ni en Coyoacán, sino en Singapur. Tenemos todos los detalles. Continuamos de Pisa y Corre. Esta historia que van a ver es tristísima, dolorosísima, pero creo que también nos pone sobre la mesa la posibilidad de preguntarnos qué responsabilidad tenemos cuando somos testigos de que alguien que no puede defenderse, como un niño de 11 años, es víctima de violencia por quien se supone tendría que cuidarlo. ¿Cuánto es suficiente para salvarle la vida? Esta es la historia de un chiquito de 11 años asesinado a golpes en Chiapa de Corzo, Chiapas. Carlitos, de 11 años, fue aparentemente asesinado a golpes por sus madres al interior de una vivienda en el fraccionamiento Montebello, en el municipio de Chiapa de Corzo, en Chiapas. De acuerdo con la carpeta de investigación, el cuerpo del menor tenía más de 53 escoriaciones. Carlitos era un niño muy tímido, muy sumiso, sin vida. Prácticamente era muy cohibido. O sea, era tan humillado que él ya, para nosotros era muy cohibido. Cuando los vecinos escuchaban los llantos de Carlitos por supuestos golpes que le propinaban sus madres, de inmediato lo reportaban al DIF, pero aseguran que los representantes del organismo solo supervisaban, pero nunca investigaban. Todos los días, Carlitos ofrecía chicharrones en la calle. Señalan que también era castigado y obligado a escribir hasta 500 veces la frase «debo obedecer a mis mamis y no debo mentir». El lunes yo le compré dos chicharrines. Fue el último día que yo lo vi. Él pasaba de calle en calle. Él, si no vendía la cantidad que le imponían estas mujeres para vender, le pegaban o no lo dejaban llegar. Si el niño comía y desayunaba era porque los vecinos le invitaban sus tacos. Carlitos vivía con una pareja homoparental integrada por mujeres, una de ellas maestra del colegio de bachilleres y la otra enfermera, desde hace varios años sin ningún documento de adopción otorgado por el DIF, sino por un documento aparentemente firmado por la madre biológica. No entendemos por qué el trato tan inhumano que tenían con el niño. Y nosotros siempre supimos
que el niño era adoptado. El padre de Carlitos confesó no saber nada de su hijo desde hace 2 años. En 2014 se separó de la madre biológica y desde entonces cumplía con el pago de la pensión alimenticia. Yo traigo estos papeles aquí, estos folletos, donde ella firmaba todo lo de la pensión alimenticia de mis 2 hijos, de Carlos Eduardo y Griselda Guadalupe, del mismo apellido Cigarroa Juárez. Traigo todos estos papeles donde ella me firma con su mano y puño lo de la pensión de los niños. Yo traigo todo este papeleo para ver que sí cumplía yo con mi deber como padre de estar dándole. Aquí traigo también de útiles escolares, del cual yo le entregaba a ella. El cuerpo fue reclamado por la tía del menor y trasladado al Panteón Ejidal de Puerto Madero, en el municipio de Tapachula. Con información de Gaspar Romero. Todo mal, ¿no? Todo mal. Mucho que comentar, ¿verdad? Además de lo que... Digo, la nota habla por sí sola. Sí. Pero, por ejemplo, el papá diciendo, yo cumplía con mi obligación como padre porque le daba algún dinero. Por favor, eso no es ser papá. Eso no es ser papá. Nos platicaba la vecina, ¿no? Que era un niño muy triste, muy tímido. Imagínense lo que vivió este pobre chamaco, que en paz descanse. Y pues ese esclavismo que es muy común en México. Es un esclavismo a final de cuentas. Y perdón, en todas partes vemos y sabemos de niños que tienen que vender chicles, chicharrones, cualquier cosa, porque si no, lo muelen a golpes. Aquí lo mataron. Es una historia muy triste. Y habla, yo creo que es toda una población casi considerada invisible. Es decir, además tenemos tanta pobreza y tantas necesidades que voltear a señalar a quienes están trabajando en la calle también es muy complicado. Complicadísimo, muy claro. complicado. Mientras los niños... No es de elección de nadie, ¿verdad? No, a ver, o sea, mientras la escuela no sea esta tablita de salvación, donde los niños puedan encontrar alimento, educación, un espacio de paz, una mejor opción que estar en las calles, difícilmente lo vamos a resolver. No, y mientras sigamos teniendo esa maldad, esa inconsciencia de tener hijos nada más por tenerlos, ¿verdad? Y dárselos a quién sabe quién. Y pensar que ser papá es dar una limosna. Pensión. Una limosna, tal cual. Y bueno, y además, caramba, molesta todavía más que este caso estaba reportado ante el DIF. Mequetrefes. Pues en más información. En redes sociales está solicitando ayuda para localizar a Alberto Darío Bárcena Castellanos, quien desapareció el 23 de septiembre pasado en la clínica del ISSSTE Dr. Alberto Pisanti, ubicada en la calle Doctora número 28 en la colonia Tacuba, alcaldía Miguel Hidalgo, aquí esto en la Ciudad de México. La última vez que se le vio fue en una agencia de autos de Viaducto y Cuauhtémoc. Ojalá puedan ayudarnos a su localización. Bueno, pues un exmiembro de la SS de Alemania nazi sería juzgado a sus 100 años de edad. ¿Cuántos tiene Chorría? No, pues por ahí andaba, más o menos. Yo no estoy diciendo que haya sido nazi, pero pues chavito bien no era, ¿va? Eso es por complicidad en la muerte de 3.518 prisioneros en un campo de concentración entre 1942 y 1945. Joseph Schutz se negó a pedir perdón y de hallarse culpable, se le va a sentenciar a 3 años de prisión simbólicos, obviamente debido a su avance de edad. En Alabama, las lluvias torrenciales provocaron severas inundaciones. Servicios de emergencia y ciudadanos rescataron a personas de sus automóviles que estaban varados en la autopista 119 y en residencias en Pelham, Shelby y Jefferson. Como el viaducto, ¿va? Parecía, ¿no? Pero en Alabama. Sí, pues como hemos estado aquí todo el tiempo. Sí. En Singapur, las autoridades van a vigilar más a los ciudadanos con robots de patrullaje. ¿Se acuerdan de Robocop, de la película de Robocop? Eso tenía que pasar en Singapur. Sí. Estos lanzan advertencias a personas que tengan un comportamiento social no deseable, como fumar en áreas prohibidas. Deje ese cigarro. Estacionarse mal. Estaciónese bien, no sea güey. O violar distanciamiento por la comida, o sea, cosas tranquilonas, ¿verdad? Pero llega el robot y te llama la atención. Imagínate, si aquí tuviéramos un robot así.
Sáquese. Ya habíamos encontrado la forma de hackearlo, ¿no? Sí. Y si te doy un poquito de carga, ¿qué? Sí. Si estás chupando ahí en tu coche y llega el robot, Arturito, ¿ah? Como el Arturito. Ese es mi Arturito, chúpale, y le echas ahí la chela encima. El robot. No. A ver si lo respetan a estos androides. Y buenas noticias. Los periodistas María Reza de Filipinas y Dmitry Muratov de Rusia son los ganadores del Premio Nobel de la Paz 2021. Desde 1935 ningún periodista había ganado este reconocimiento. Mira. Y esto por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión, que es una precondición clave para la democracia y la paz duradera. El Comité del Nobel señaló que el periodismo libre, independiente y basado en los hechos sirve para proteger contra el abuso de poder, las mentiras y la propaganda de guerra. Y de hecho, así es. La importancia del periodismo, ¿verdad? Y por qué hay que cuidar a los periodistas. Porque pues, hay países donde ejercer el periodismo es... pues, ¿qué te diré? Es muy peligroso. Por ejemplo, es muy peligroso. Y hablando justamente de eso en Opinión 51, hoy tenemos un gran tema del que poco hablamos. ¿Tú sabes de qué tamaño es la comunidad judía en México? Tengo cierto conocimiento. En realidad es pequeña y hay pues un montón de dudas y mucho que hablar al respecto. Soy mujer mexicana judía. Lo que me he dado cuenta a lo largo de mi vida semipública es el enorme desconocimiento y la curiosidad que existe acerca de lo que somos y lo que no somos los judíos que vivimos en México. En esta columna disipo dudas, escribo sobre mi experiencia, sobre las dudas más comunes que me he enfrentado a lo largo de mi vida. Creo que en el momento que empezamos a entender al otro, que empezamos a entender a quienes son diferentes a nosotros en religión o en cualquier otra característica, entonces empezamos a construir un mejor país. Soy Adina Chelminsky y escribo en Opinión 51. Gracias, Adina. Sí, Adina, que es brillante y súper interesante, además escribe muy bien, pero es una conversación que tenemos que tener porque hay una especie de antisemitismo ahí latente. Y lo ves, bueno, pues en las redes que son el patio de secundaria del mundo digital. Claro. Pero es importante mencionarlo porque no podemos permitirnos ese tipo de comportamientos. No, hay mucha ignorancia, ¿no? Con las minorías. Sí, así es. Con todas las minorías en México, la verdad es que somos muy ignorantes. Qué bueno que podemos hablar de esto abiertamente. Y vámonos con el 3 y fuera de Messier Bonilla. 1, 2. Hola, soy Fernando Bonilla y esto es 3 y fuera. Las empresas eléctricas españolas maicearon a más de 20 exministros y 3 expresidentes del gobierno español para favorecer sus intereses. Además, replicaron este modelito en México. A través de la llamada puerta giratoria, los políticos terminan su administración pública y después me los agarran a billetazos en la iniciativa privada. Por ejemplo, Felipe Calderón, que se embolsó casi 10 millones de pesos como empleado de Iberdrola. Joder, es que ese tío Felipe es muy majo, muy guay. ¡Qué ganas de nombrarlo virrey de la Nueva España, hostias! Por cierto, España vive una dura crisis energética en la que prácticamente cada semana se rompen récords históricos del precio mayorista de la luz. La ciudadanía está pagando caro la privatización a mansalva de la industria eléctrica. La reforma energética será el tema central del debate público durante las próximas semanas y el PRI será clave para su posible aprobación en el Congreso. ¿PRIAN o Primor? La verdad es que los resultados de las pasadas elecciones fueron devastadores para el otrora omnipotente Partido Estado. Han perdido prácticamente en todos sus bastiones y hoy solo son un cascarón o un banquito que se alquila al mejor postor. Vamos a analizar el tema de la reforma energética con cautela y con responsabilidad y no tomaremos una decisión sino hasta que valoremos qué es lo que conviene más a nuestros bolsillos. ¿Quién da más, compañeros? ¿Quién da más? La asociación Greenpeace México declaró que después de revisar cuidadosamente la reforma eléctrica presentada por el presidente, consideran que tiene elementos positivos pero también retos, pues dejar en manos exclusivamente de la nación el área estratégica de la electricidad implicaría cancelar la posibilidad de desarrollar proyectos de generación comunitaria. Sí, en el oligopolio empresarial solo somos unos pobres hippies que queremos hacer energías limpias. ¡Ay! El monopolio del Estado es malo, muy malo.
México y el mundo tienen que hacer tarde o temprano una transición hacia las energías limpias. Pero ojo, el capitalismo ecologista no existe. Y al mercado libre, el único verde que le interesa es el de los dólares. Soy Fernando Bonilla y esto fue Tres y Fuera. Esta es la opinión de Fer, con la cual yo no estoy de acuerdo, pero ahí está lo que dice él. Bueno, pues vamos con más información con Nina Cervantes. Un agente activo de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México fue aprendido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y personal de la Secretaría de Marina en su casa en la alcaldía Iztapalapa. Este elemento, identificado como Miguel N., aprovechaba su puesto como servidor público para intentar reagrupar y ser el nuevo líder de la organización criminal La Unión Tepito. La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario R., ganó un amparo definitivo que le permitiría librar la prisión preventiva tras más de 2 años en prisión por el asunto del desvío de recursos, conocido como la estafa maestra. Un tribunal federal ratificó el amparo y ahora el juez de control en el penal federal en el reclusorio sur deberá citar una audiencia para revisar la medida cautelar impuesta. Reino Unido sacó a México de la lista de países con más riesgo por COVID. Al país se le aplicaban fuertes restricciones de viaje con el fin de evitar contagios en la pandemia. El canciller Marcelo Ebrard agradeció al gobierno del Reino Unido para que México fuera sacado de la lista roja. Luego de 50 años, un grupo de investigadores descifró la supuesta identidad del famoso asesino del Zodiaco, un homicida serial vinculado con al menos 5 crímenes en California entre los años 1968 y 1969. El asesino del Zodiaco sería en realidad Gray Francis Post, un hombre que murió en 2018 y que puso de cabeza a las autoridades estadounidenses. Un nuevo examen confirmó que un espejo de obsidiana usado por John Dee, confidente de la reina Isabel I en prácticas de espiritismo, tiene orígenes aztecas. De acuerdo con el profesor Stuart Campbell de la Universidad de Manchester, John Dee es una figura histórica notable, un erudito del Renacimiento que se involucró en la adivinación y el ocultismo, buscando hablar con los ángeles. Gracias a Nina Cervantes por la información. Muchísimas gracias, muy interesante todo lo que nos comenta. Y fíjense nada más. Traes cara de desvelada. Me gusta cómo me reciben aquí, de verdad. Hola, Paulina Mercado. Estás en casa y no traes cara de desvelada. Sí, cómo no. Ah, pues muchas gracias. Mira, no, sí trae los ojos así medio. Se me hace que ayer hubo batalla. Un poquito, pero muy bien, ¿no? ¿Traigo buena cara o no? No, sí, siempre. Hace ejercicio a las 5 de la mañana. ¿Qué batalla va a tener? Oye, hay que cuidar el cuerpo. ¿Va a ser el único que tengamos o no? Exacto. Pues no sé, yo tengo mis dudas. Les tengo un ejercicio esta mañana. Quiero que pongan muchísima atención. Quiero pedirte que te pares frente a un espejo y digas: querido yo, sé que estás haciendo lo mejor que puedes. Te admiro, creo en ti, te abrazo. Vamos un día a la vez. Todo está bien y todo va a estar bien. Por eso la intención de esta mañana es confía en ti. ¿Qué les parece que comenzamos a analizar? Vamos, claro. Confiando en nosotros, ¿verdad? Gracias, exacto, Muchas confiando. gracias. Compañeros. Gracias, Miguel Pau.